Buenas noches, mi nombre es Cindy Blanco y les voy a hablar del origen de la administración. Cuando hablamos del origen de la administración, podemos ver en la historia que el origen de la administración como tal tiene mucho, como 100 años apenas de haber aparecido, como una revolución como tal, de estar después del siglo XX. La administración como tal se fue implementando en la rama de la física, de la química, de la matemática, de la geometría, de la estadística, de la economía, fueron implementando la administración. Como tal, cuando hablamos de administración, nos damos cuenta también de que antiguamente también veíamos reflejados las organizaciones que tenían que tener un líder para llevar grandes batallones. Entonces también nos damos cuenta que está el ejemplo de Moisés, que Moisés era un líder de un pueblo y él era quien daba el mando en ese pueblo. Y también vemos cómo en la arquitectura implementaban la administración o la organización al momento de hacer construcciones. Ahí vemos construcciones que todavía están videntes, en que son las torres de Egipto, que todavía podemos ver. También cuando nos vamos, vemos la parte de los filósofos fueron muy influyentes, porque ¿cuáles filósofos? Aristóteles, Platón, ellos fueron muy influyentes porque cambiaron la administración antigua por la administración moderna. También nos encontramos las iglesias cristianas o las iglesias católicas, que fueron las que tenían una organización como tal, que era desde el Papa hasta el Padre, que llevan una orden y el Papa es quien da el mando, y de ahí viene la suborden y llega hasta la última persona y no se pierde la secuencia. Es como tal lo que nos quiere decir o a donde nos quiere llevar esta parte de la lectura, que la administración es algo que viene implementado entre nosotros o que vienen implementando directa o indirectamente desde mucho antes de Cristo. También vemos la parte militar, que también influyó, que uno dice, ¿y cómo influyó? Porque nos damos cuenta que los militares, hay una sola persona al mando y manda 1000, 2000 militares. También ahí hay una parte de organización. Está el general, viene el suboficial y ellos van dando la orden y no se pierde. Y están los soldados que lo siguen. Entonces ahí también nosotros vemos reflejado en la administración, y ellos tuvieron mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque también dieron su granito de arena para ir organizando, implementando. Como tal, primero era organizar, porque no como tal se administraba, sino se organizaba. También nos damos cuenta y también encontramos en esa parte, después que ya pasamos a los militares, a los liberales, que ellos también fueron, porque ellos entraron en una parte de revolución. Como Adam Smith, ya fueron modernizando muchas cosas más y ya se fueron viendo grandes cambios. Encontramos también la revolución industrial, que fue cuando empezó a llegar toda la industria como tal, que uno dice, qué cosas, cómo vamos a encontrar tantas cosas en datos históricos, y nos damos cuenta de que antes las personas administraban o organizaban de diferentes maneras, pero con el mismo fin. Entonces, cuando llegamos a la revolución industrial, nos damos cuenta que con una sola máquina se cambia todo, se cambia la organización de todo, salen muchas cosas a relucir. Ya es donde tú pones en una balanza de pronto el trabajo de una persona con una máquina y comienzas a comparar y sabes cuál es la productividad. Es ahí donde entra la administración, donde nosotros hacemos los pequeños análisis para poder saber si los procesos están bien hechos. También nos damos cuenta de que estas pequeñas máquinas, de que estas grandes máquinas que llegaron a la industria, que fueron revolucionando todo y fueron dejando atrás todo lo que traíamos, así desde el siglo X, desde antes de Cristo hasta el siglo XIX, la administración fue muy lenta, vino en pasos muy lentos, pero se veía en organización, y uno también
balanceaba las cosas, uno también balanceaba los costos, uno también balanceaba la productividad de una máquina, de una persona, de lo que recogía en el campo, de los artesanos, lo que hacían en su casa. Entonces, cuando llegaron estas máquinas nos mostraron que las máquinas eran más eficaces o eficientes que nosotros mismos, los seres humanos, que era más fácil que nosotros como personas manipuláramos estas máquinas empíricamente, pero nosotros podíamos tener mayor producción o mayor recolección de todo lo que nosotros estábamos realizando en ese momento, sea en el campo, sea en la artesanía, sea en la ebanistería o en las empresas como tal. También nos damos cuenta que en la revolución industrial entraron los empresarios a darse cuenta de que producían muchísimas cosas y que ya las personas no eran. Comenzaron a haber evacuaciones masivas de trabajadores, los trabajadores se fueron quedando sin empleo. ¿Por qué? Porque los empresarios se fueron dando cuenta de que ya el trabajo de ellos no era tan eficiente como para ellos tenerlos ahí. Les salía más productivo invertir en una máquina que tener una persona trabajando como tal. Entraron los empresarios entraron ¿a qué? A la producción con grandes maquinarias, pero solamente sabían producir, no sabían hacer más nada. Entonces, cuando tú produces grandes cantidades, ¿qué te toca? Buscar otra mano. ¿Por qué? Porque no sabes el resto que es vender. Entonces, ¿qué le tocó a los empresarios cuando los empresarios entraron? Buscar administradores, buscar personas que le organizaran la manera de ellos ir evacuando toda la producción que ellos tenían para ellos poder tener un mercado o entrar al mercado del mundo. Entonces es allí donde entramos nosotros. En el siglo XX como tal es donde entran los administradores, pero no dejando por aparte que la administración viene desde antes de Cristo. ¿Que su revolución fue en el siglo XX? Sí, pero desde antes de Cristo viene la administración o viene la organización, y que hasta el siglo XX fue donde la administración estalló como tal. Por esa parte, ¿cómo nosotros o qué reflexión nos deja esto a nosotros como administradores? Que nosotros no tenemos que dejar muy por aparte todas estas investigaciones y todo esto que nos ha enriquecido y que nos ha llevado al mercado para ser grandes líderes, para ser unos buenos administradores, que nosotros debemos implementar todas estas cosas que vienen desde antes de Cristo hasta el día de hoy, más con los conocimientos que ya nosotros traemos. ¿Para qué? Para ser grandes administradores. Muchas gracias.